Vamos a escuchar a un querido amigo, alguien a quien respeto muchísimo desde Cuba y que ha enfrentado una situación familiar que merece ser escuchada por usted y que de alguna manera pone en evidencia una vez más lo que denunciamos aquí cada día. A todos los que nos escuchan del mundo entero y de Cuba, recibamos a mi querido amigo Mayeta. Gracias, Eliezer, por invitarme, y ahora mismo un saludo a todas las personas que te están viendo en vivo y a los que luego te van a ver en todo el mundo. Mayeta, como mismo le decía a Francis de la radio, tu voz siempre es muy luminosa, muy enérgica, tienes una voz muy fuerte, incluso podría decir que tu voz es muy alegre, pero hoy vienes con un tono diferente, porque algo ensombrece esa energía que generalmente tienes, y desgraciadamente casi siempre cuando algo nos entristece, aunque vivamos en libertad, eso que nos entristece viene de Cuba. Cuéntanos qué ha sucedido, por favor. Sí, recientemente tuve una novedad en mi familia. Falleció el esposo de mi prima hermana. O sea, yo no había nacido y ya mi prima hermana estaba casada con este señor que falleció el martes a las 7 de la noche. Lo más triste de esto es la que está viviendo todos los cubanos, y más cuando de funeraria, de cementerio, de muerte se trae siempre ha sucedido así. Pero en los últimos años se ha recrudecido todas las escasez en Cuba y tristemente toca en la parte funeraria. Falleció el esposo de mi prima hermana el martes a las 7 de la noche, y no fue pasado las 3 de la mañana que por falta de carro fue trasladado hacia el lugar donde iba a ser velado, que era su hogar en el reparto Altamira en Santiago de Cuba. Y conocemos, y valga la redundancia, Altamira, porque Altamira también es la sede de la opositora Unión Patriótica de Cuba, que es dirigida por José Daniel Ferrer. O sea, vivimos cerca, en la cercanía, de mi familia son de allí, de Altamira. Ya luego de las 3 de la mañana, el cuerpo, el féretro, llega a la casa. Pero en el transcurso de este miércoles le dejaron saber a mi primo, al hijo de mi prima hermana, que tenía que llamar a servicios comunales en Santiago de Cuba para saber cuál es el cementerio que le tocaba para enterrar el cuerpo de su padre, pero ya le habían dicho de antemano que no contaban con carro fúnebre para transportarlo hacia el cementerio que le iba a tocar. Le dijeron que llamara a la 1:30 de la tarde, y aún así no sabían qué cementerio le iba a enterrar a su padre. Imagínense el dolor inmenso que estaba sufriendo toda la familia, muchos meses sufriendo también con el fallecido por una penosa enfermedad, y en este momento que querían darle el último adiós, aún no se sabía en qué lugar iba a descansar su cuerpo. Luego me entero yo rápido, tuve al tanto de todo lo sucedido desde hora bien temprana de la mañana, y decido hacer esta denuncia públicamente, donde le exijo a las autoridades partidistas de Santiago de Cuba, las que representan el oficialismo en Santiago de Cuba, le exijo a servicios comunales y a todas las instituciones pertinentes en Santiago de Cuba que, si no contaban con carro fúnebre para transportar no solamente al cuerpo de mi primo hacia el cementerio, sino a todos los fallecidos que podían haber en las funerarias de Santiago de Cuba, pusieran sus carros, que no son más que los carros del pueblo, como carro fúnebre. Y así fue mi denuncia, y le pregunté, ahí mismo en ese post que hice ayer miércoles en Facebook, le pregunté por qué las cajas, los féretros o las cajas fúnebres son de cartón, por qué no cuentan con carros disponibles para atención a la población, para atención a los fallecidos, y sí cuentan con carros de policía, cuando iban a dar esta respuesta a la población. Rápidamente, páginas de Facebook y una página que se llama Comunicación Asamblea Santiago de Cuba, donde también le etiqueto. Este post que yo hice también está ahora mismo en esa página comunista, se lo pude insertar allí. Me responden, me mandan números de teléfono de directivos de Santiago de Cuba, de la viceintendente de servicios comunales, me piden números de teléfono de mis familiares en Santiago de Cuba, y logra aparecer un carro fúnebre para
ser transportado hacia un cementerio de Santiago de Cuba. Al final no pudo ser enterrado en el cementerio Santa Ifigenia, porque no es secreto para nadie que el cementerio Santa Ifigenia, desde que está enterrada allí la ceniza del dictador Fidel Castro, es un cementerio patrimonial y solamente son enterrados aquellas personas que tienen palanca, aquellas personas que tienen bóvedas privadas, aquellas personas que tienen dinero, aquellas personas que actualmente pueden alquilar un espacio en bóvedas privadas a partir de 5,000 pesos moneda nacional, pero eso mismo se ha extendido a las bóvedas públicas que existen en este cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. O sea, quieres enterrar a tu fallecido, a tu doliente, a tu hijo, a tu familiar en una bóveda pública, págalo. Así ha sucedido en este cementerio patrimonial de Santiago de Cuba. Estás confirmando, por supuesto, de tu propia experiencia, que estás pasando por eso ahora, que ya en Cuba no es solamente que la salud está parametrizada por clases sociales, clase dirigente, clase extranjero, Cira García, CIMEC y Policlínico de Huacatao para el revolucionario de a pie. Entonces, cuando tú mueres, también hay todas las clases sociales de habidas y por haber dentro de aquel sistema. Está nivel dirigente, nivel chivato, nivel combatiente, nivel no sé qué, y la gente trabajadora de Cuba normal. Si no tienes para pagar, dale por ahí para allá al primer montecito que haya. Ponga Malleta grande, por favor, un momentico, para coger una llamada del Minimí. Déjalo el sol un segundito. Responde, Malleta, te estoy viendo. Sí, por supuesto. Eso es lo que está sucediendo actualmente en Santiago de Cuba. Lo mismo sucedió con mi abuela por parte padre, que falleció en el mes de diciembre. Ella, viviendo a pocas cuadras del cementerio Santa Ifigenia, fue enterrado en el cementerio que pertenece a la localidad del Cobre, o sea, a millas a las afueras de Santiago de Cuba. En el caso de mi primo, ayer sucedió lo mismo. No fue trasladado hacia el cementerio que queda en el Cobre, pero sí al que queda en el reparto El Caney, a las afueras de Santiago de Cuba. Tristemente, eso es lo que se está viviendo en Santiago de Cuba. Si no cuenta con dinero para pagar un buen ramo de flores, que ya está en lo privado, si no cuenta para pagar una bóveda privada, que ya muchos familiares lo están rentando a partir de 5,000 pesos, moneda nacional, si no cuentas con dinero para pagar una bóveda pública, que debería ser de acceso para todo, ahí en Santiago. O sea, esa bóveda las pagamos con una vida de trabajo en Cuba cobrando una miseria, pero volvemos al mismo punto de lo que he explicado tantas veces, Dios santo de la vida. Las cosas que son públicas no están ajenas a las matemáticas. A ti te descuentan de tu salario para las galerías, para el deporte, para esto, para la televisión, por el otro. Hay dinero puesto allí. ¿Dónde están? No puede ser que tú te pasas la vida entera ganando $5 en Cuba, $8. Y cuando tú te mueres, que te han robado el 99% de tu salario cada mes de tu vida, a los maestros, a los albañiles, a todo el mundo te dicen no hay dónde. Pero es, Eliezer, que lo triste de eso, yo hasta de mi propio número llamé a este número que me dieron de la viceintendente de servicios comunales en Santiago de Cuba, y ellos me dicen que solamente habían 3 capacidades para el cementerio Santa Ifigenia. O sea, después de muerto también le toca hacer cola. Vencidas estas 3 capacidades, las únicas 3 que iban a ser enterradas en este miércoles en el cementerio Santa Ifigenia ya estaban cubiertas. Y cabe vale destacar que la funeraria en Santiago de Cuba habían fallecido hasta en los pasillos. Mi familiar fue velado en su casa en el reparto de Altamira, pero la funeraria de Santiago de Cuba estaba completamente llena hasta en los pasillos. O sea, cubierta las 3 capacidades para el cementerio Santa Ifigenia, todos los demás familiares que pasó con el mío iba a ser enterrado en cementerios de diferentes localidades a las afueras de Santiago de Cuba. Dios santo de la vida. Fíjate tú que a veces un dirigente de Oriente muere en Pinar del Río y él quiere que lo entierren en Segundo Frente. Y se arma toda una operación aérea por tierra, qué sé yo, va a hacer lo que sé yo. Ahora, un cubano simple, un cubano del pueblo, una persona de las que ellos quieren que sea Tinacere, fallece y ahí no importa un carajo ni su voluntad, ni su familia, ni dónde vivan sus hijos, que puedan ir a verlo los días de los padres, la cosa, lo que sea, no. Ahí es donde el Partido Comunista de Cuba encuentre un hueco
a 60 kilómetros, 80 kilómetros, a los que sean. Si es en otro municipio, en otro lado, no importa. Esto es una cosa que ¿cómo tú, viviendo esto, defines esta situación? Muy lamentable. Y solamente yo tuve el valor de hacerlo porque era mi familiar, tuve el valor de hacerlo por mis estudios. Fui periodista independiente en Cuba, opositor contestatario, tomé las calles, denuncié. Tengo el valor de hacerlo aquí en Estados Unidos, donde vivo exiliado, aquí desde Washington, D.C., y nadie me va a callar. Esto es lo mismo que yo le pido a todos los familiares que están sufriendo ahora mismo estas y otras vicisitudes con sus familiares en Cuba. No se callen, denúncienlo. Mi primo tuvo que llegar a la casa donde ya había llegado el féretro, y el féretro completamente de cartón. Él tuvo que ponerle madera y pleibo a las orillas y en el fondo de la caja fúnebre para que el cuerpo no se saliera. Imagínese usted, ya ADN hace unos minutos publicó la foto del féretro y también en pequeñito la foto del fallecido, pero pueden ver cómo el borde de la caja era completamente de madera, que mi primo tuvo que hacer. Estoy seguro que a lo mejor no la tenía, tuvo que salir a comprarla, adquirirla, o alguien se la regaló para poder remendar, reparar la caja para que el cuerpo de su padre no se saliera. Es muy triste, y no solamente es el caso mío, sino el de miles y cientos de cubanos. Hemos podido ver cómo las personas tienen que rentar carros de entidades privadas. Los choferes de muchas instituciones rentan sus espacios, salen de su horario laboral para tomar su carro como carro fúnebre y así ganarse un poquito más de dinero, porque los servicios comunales en Santiago de Cuba y en Cuba entera no cuentan con féretros, con carros fúnebres, ni féretros en buenas condiciones, ni capacidad en cementerios, los cementerios en malas condiciones, y todos sabemos que las bóvedas públicas, en este caso, es por un periodo de 2 años. El cuerpo se exhuma, se trae al fallecido, muchos familiares sacan a su fallecido y luego esos restos los depositan en un nicho, y entonces las propias autoridades de servicios comunales, en el caso de que un familiar no vaya a exhumar los restos del fallecido ya pasados los 2 años, tiene que exhumarlo ellos mismos y ponerlo en un nicho. Luego ellos le informarán a su familia. Como denunció este señor que estaba en Cuba el otro día, el aviador, que había un basurero de huesos, cráneos de todo tipo, una loma de eso tirado allí a mierda. Eso mismo le iba a decir al final, cuando no hacen en realidad lo que deben de hacer, que si no van al familiar a exhumar el cuerpo, tienen que hacerlo ellos y ponerlo en un nicho, y luego decirle al familiar dónde están los restos de su familiar. No, ellos hacen todo lo contrario. Sacan las cajas, la tiran para ese basurero, y es lo que podemos ver hoy en casi todos los cementerios de todo el país, ese gran basurero de restos humanos. Abel Rodríguez, un seguidor nuestro, dice: nosotros enterramos a mi madre en el patio de nuestra casa en Santiago. Ahí se le hizo una tumba. Mira ya cómo están las cosas. Tienes que enterrar a los muertos en tu propia casa, pues, porque también cuando tú ves el abuso a los muertos, ¿no? El irrespeto tan grande, tú dices: no, yo no quiero que mi padre lo tiren por un basurero. Sí, y así mismo estoy aseverando, ya ahorita estaba diciendo con toda la seriedad, con toda la veracidad que siempre he transmitido las informaciones, lo que se está viviendo con la venta de los turnos, de las capacidades para enterrar a un familiar, pero ya así mismo estoy vaticinando ahora mismo que luego esas funerarias, esa confección de féretro va a pasar a una MIPYME, a la nueva gestión que está haciendo el régimen. Ya ellos no tienen cómo sostener, y si lo tienen, lo que no lo quieren utilizar como sostener servicios comunales en el país, y lo estoy vaticinando lo que va a pasar dentro de poco. Son los privados los que van a confeccionar féretros para poder enterrar a sus fallecidos, como mismo ha sucedido con la confección de corona. Ya son los privados los que tienen esa confección de corona, y ya podemos ver los precios que muchos presentadores y de la televisión han denunciado en redes sociales, los altos precios para conseguir un ramo de flores y llevárselo en ese último momento a nuestro fallecido. Yasmani, te mando un abrazo grande. Aquí estamos esperando por ti en Miami para tomarnos un cafecito cuando estés por acá. Te acompañamos en este momento
y valga esta denuncia para lograr lo que tú pedías, que la gente no se quede callado, que el irrespeto a los cubanos, tanto vivos como cuando fallecen después de una vida de trabajo, no quede impune, y ojalá que sea un motivo más para salir a la calle, y que la familia cubana reclame su derecho a vivir en dignidad y a morir con dignidad. Gracias, maestro. Gracias a ti, Elías, y a todas las personas que ahora mismo nos han seguido.